Vida Miserable. Así que bienvenidos a este primer caso de Vida Miserable y es uno bastante miserable, la verdad. ¿Se les hace a alguno de ustedes, Beth, se te hace familiar el nombre de Juan Manuel Alejandro Martínez? Sí, me suena. Bueno, me suena bien. Y me enoja. Déjame te cuento y les cuento bien quién es este señor. Juan Manuel es, hasta hace algunos días al menos, juez del Estado de México y es tristemente conocido por haber fallado absolutoriamente en contra de una niña de 4 años. Explico a qué me refiero con esto. El juez estaba a cargo de llevar el juicio de una niña, que obviamente lo interpone su madre, en contra del tío de esta niña, por un ataque sexual, el cual se lleva a cabo en la casa del padre. El papá y la mamá están separados. Entonces, en una de las visitas que tiene el papá con su hija, o más bien de la niña con el papá, la lleva a casa de su hermano, del tío de la niña, y pues aprovecha que el papá se va y pues ataca a la niña, ¿no? Ya sabemos a lo que me refiero. Este es el señor, ya lo están viendo. Y bueno, la historia es así. La niña es víctima de su tío, quien se aprovecha de ella en una... Espera. Creo que por un momento nos desconectamos, espero que no. Así que voy a repetir esa última parte solamente. La niña es víctima de su tío, quien se aprovecha de ella en una visita que tiene ella con su padre. Ante esta situación, la niña les dice a sus papás y obviamente la mamá pues empieza a actuar y empieza a preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero el papá, hermano del agresor, no le cree, pues porque involucra a su hermano. Así que ante el evidente escenario que se le venía a la familia de denuncia y un posible juicio, el papá pide se hagan todos los exámenes que se puedan hacer. Solicita, ya cuando empieza todo este proceso de denuncia, solicita a la jueza y a los jueces que primero atienden este caso que se hagan todos los análisis criminológicos y criminalísticos, según él, que en realidad son pues peritajes que se tienen que llevar a cabo para determinar que pues su hermano es inocente. Bueno, ¿qué creen que pasa después de esto? Que todos los exámenes y todas las pruebas que él mismo pidió, todos resultan con evidencia de que lo que había pasado, lo que había dicho la niña, sí había pasado. Entonces se llega el momento del juicio, que esto tiene, me parece que 2 años aproximadamente que pasó. En el momento en que esto pasó, la niña, la menor, tenía 4 años, ¿no? El señor juez, que es el que estamos viendo, el Juan Manuel Alejandro Martínez, después de revisar toda la evidencia, declara y absuelve al tío porque, según él, hubo inconsistencias en la declaración, no de la mamá, no del papá, de una niña de 4 años. Para esto la mamá obviamente increpa al juez y le dice que si él no se da cuenta, o sea, si él no le cree a la niña o si considera que todas las pruebas que están presentes y que se aportaron en el juicio son falsas, ¿no? A lo cual este juez, con su cara de imbécil, le dice que claro que sí le cree, pero que el proceso no debe ser así y que la niña cometió el error de dar algunos datos que no estaban, digamos, no eran congruentes, ¿ok? Pues la niña, que en su momento tenía 4 años, no supo decir la hora y el lugar específicos en el que ocurrieron los hechos. Ahora, bueno, para esto tengo que decir primero que yo no soy un experto en leyes, ¿verdad? Pero digamos que con utilizar un poquito la lógica podríamos entenderlo y les voy a explicar por qué. Mira, vamos a ver lo que dicen los expertos, los que sí son expertos, abogados y algunos otros jueces, de que es todo lo que está mal en este caso. Punto número 1.
se tiene que tomar en cuenta que estos actos suceden en algo que se le conoce como realización oculta. ¿Qué quiere decir esto? Que estos actos no pasan en público. O sea, que pues cuando una gente va a cometer este tipo de acciones, se hacen a escondidas. Entonces, el testimonio de las víctimas tiene que tener un peso más grande, no que todo, pero sí un peso muy importante. Por eso se le da tanta prioridad al testimonio de las víctimas, porque estos actos obviamente no pasan con testigos. ¿Me explico? Ok, entonces, después de que las víctimas dan sus declaraciones, pues obviamente tienen que corroborarse, tienen que investigar. Para eso se supone que se les paga a las autoridades, ¿no? Para que hagan toda esa investigación. Ese es su único trabajo. 2. Estos hechos son eventos traumatizantes para las víctimas, o sea, que las impactan de manera traumatizante. Vuelvo a repetir, ¿qué quiere decir esto? Que después de vivir una situación así, es muy probable que la víctima tenga recuerdos vagos o solo recuerden ciertas partes de lo que acaba de ocurrir, aún pasando el tiempo. Y esto no solo es en menores, sino cualquier víctima tiende a tener este periodo de trauma después de vivir un acto de violencia de este tipo, de cualquier otro tipo, ¿no? Mucho más en un menor. 3. Específicamente cuando se habla de menores, siempre se tiene que tomar en cuenta el grado de madurez y que ellos no van a responder como lo haría un adulto. Además, la ley es la que es responsable de adaptar los procesos a los niños. Si la niña en su momento dio el lugar en donde fue molestada, el lugar geográfico, vaya, la casa, y quienes estaban ahí, debería ser suficiente tomando estas pruebas como declaración y aunando a esta declaración todas las pruebas que dan un rotundo es cierto lo que está diciendo la niña, lo que vivió es verdad. Entonces no puedes, digamos que por una cuestión burocrática de que es que tenía que decir esta palabra en vez de esta palabra, es que ¿por qué no dijo? Fue a las 14 horas de tal día, siendo, o sea, como este lenguaje técnico, como pues no se esperaría ni siquiera que una víctima lo haga, pues mucho menos una víctima que es menor. Y una niña de 4 años, pues obviamente no lo iba a hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces la ley tiene como obligación adaptar sus procesos a cuando se trata de un menor, ¿ok? Después de esto y de que la mamá entrara en indignación, y en el video pueden ver ustedes cómo ella, video que no vamos a pasar obviamente, porque lo importante es que vean la cara de este imbécil, porque es la única manera en que lo puedo nombrar, que es el rostro de todo lo que está mal precisamente en el sistema penal, en el sistema donde los jueces son los que deciden, y por eso tenemos tantas personas valiendo madre ahí con sus casos. Pero bueno, en este video la mamá lo increpa y le hace cuestionamientos de que si no le creyó a la niña, a lo que él dice, no, pues es que sí, pero el procedimiento. Pero ¿y las pruebas? No, pues es que sí, pero el procedimiento. Entonces, afortunadamente, y esto es una de las labores que hicieron bien las redes sociales en esta ocasión, es que este pedazo de clip se hace, bueno, este pedazo de video, este clip se hace viral y mucha gente lo empieza a compartir y llega a instancias que sí pueden atender, digamos, este tipo de cuestiones, y se ha propuesto ya que destituyan al juez, y ya está, digamos, que la propuesta en los lugares donde sí tienen injerencia, y la verdad yo espero que esto sí pase, porque en una cuestión, digamos, de manera sencilla podrías tú dictar un veredicto sencillo hasta cierto punto, hacer justicia, y terminas complicando todo por una cuestión de procedimiento. Pues, amigo mío, no deberías de estar impartiendo justicia tú. Deberías de estar haciendo cualquier otra cosa, pero no estar impartiendo justicia, porque claramente eres un inútil para hacerlo.